Mi esposa lleva 5 años recibiendo cartas sin remitente que siempre quema después de leer. Hoy, por error, abrí una, y era una página de mi diario de la infancia que juré haber perdido, excepto que está escrita en una letra que no es la mía y describe cosas que nunca viví, pero que están empezando a suceder. Mi esposa, Sara, es una mujer de hábitos. Metódica en su rutina, predecible en sus manías, es una roca en el inestable mar de mi vida. Pero hay un hábito que siempre me ha parecido extraño, uno que ha sido un secreto no tan secreto entre nosotros durante los 5 años que llevamos casados. Cada mes, sin falta, llega una carta a nuestro buzón. Un sobre sencillo, sin remitente, con mi nombre en una caligrafía pulcra y anónima. Y cada vez que llega, Sara la toma, la lee en privado, y luego, sin una palabra, se dirige a la chimenea y la quema. Al principio, lo atribuía a algún exromántico, a un admirador secreto que no se había resignado a la derrota. Era un misterio molesto, pero inofensivo. Sara siempre aseguraba que no era nada, que era un viejo conocido, un capricho del pasado que simplemente se negaba a desaparecer. Yo, confiando en ella, dejé de preguntar, aunque la imagen de ese sobre quemándose en la chimenea se repetía en mi mente una y otra vez. Era un ritual privado, un secreto que ella protegía con una ferocidad silenciosa. Hoy, ese ritual se rompió. Mi día había sido un torbellino de trabajo, y llegué a casa con la mente en otro lugar. La correspondencia del mes estaba sobre la mesa de la entrada, una pila heterogénea de facturas, publicidad, en la parte superior, el inconfundible sobre sin remitente. Sin darme cuenta, lo tomé, pensando que era una carta del banco, y lo abrí de un solo tirón mientras me dirigía a la cocina a por un vaso de agua. El papel dentro del sobre era de un tono amarillento, desgastado por el tiempo. No era una carta, era una hoja suelta. Una sola página de un diario. Mi corazón dio un vuelco. La reconocí al instante. Era de un diario de la infancia que juré haber perdido hace más de 20 años. Un cuaderno de cuero desgastado donde, de niño, anotaba mis pensamientos, mis miedos, mis sueños. Lo había buscado en ático tras ático, en todas las cajas de mudanza, en cada rincón de la casa de mis padres, pero nunca lo encontré. Una oleada de emoción, entre la nostalgia y la confusión, me invadió. Me senté en una silla, sosteniendo el papel temblorosamente. Pero la familiaridad del papel se rompió en el momento en que mis ojos se posaron en la letra. No era la mía. La caligrafía era pulcra y elegante, a años luz de la escritura infantil e irregular que recordaba. Y el contenido me hizo sentir un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. El texto describía un evento que nunca viví. Hablaba de un accidente de bicicleta en el que me rompía un brazo, de un perro con manchas que se llamaba Max, de un amigo imaginario llamado Samuel que siempre me decía que tuviera cuidado con las alturas. Nada de eso había sucedido. Mi brazo nunca se rompió en un accidente de bicicleta. No tenía un perro llamado Max. Y Samuel, el nombre me sonaba extrañamente familiar, pero yo nunca había tenido un amigo imaginario. El terror se apoderó de mí cuando leí el último párrafo. Describía una discusión acalorada con mi padre sobre la mudanza a una nueva casa. Una casa con un viejo pozo en el patio trasero, uno que se cubría con una pesada losa de piedra. Samuel dice que el pozo se va a abrir, y que si no tenemos cuidado, algo caerá dentro. Mi padre no me cree, decía la página. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren. Mi padre y yo, hace años, tuvimos una discusión exactamente sobre ese pozo. Él quería cubrirlo porque pensaba que era peligroso. Yo, que ya no era un niño, lo consideraba una molestia estética. Discutimos durante horas, y al final, mi padre cedió, permitiendo que la losa permaneciera sin sellar. La casa, era nuestra casa actual. El pozo está en el patio, exactamente como lo describía la página. Sara entró en la cocina en ese momento, con su habitual gracia. Sus ojos se fijaron en el papel en mi mano. Su rostro, normalmente sereno, se desfiguró con una expresión de horror. Sus ojos se abrieron de par en par. No, susurró, la palabra apenas audible. No, no lo leíste. Su voz era una mezcla de súplica y terror. Pero yo ya lo había leído. Y la verdad, la terrible verdad, se estaba apoderando de mí. Este no era un diario de mi infancia. Era una página de una vida que no era la mía, pero que estaba empezando a manifestarse, página por página, en la realidad que yo creía conocer. La revelación de que había abierto la carta sacudió a Sara hasta lo más profundo. Su rostro, pálido y tenso, era el reflejo de un terror que no había visto en ella ni siquiera en nuestros peores momentos. Con un movimiento brusco, se abalanzó sobre mí, me arrebató el papel de las manos y lo arrugó en un puño tembloroso.
No tenías que haberlo leído, susurró, y la angustia en su voz era tan cruda que me partió el corazón. Me tomó un momento, y mi voz, que sonaba extrañamente ajena a mí mismo, logró formular la pregunta que estaba atormentando mi mente: ¿de qué estás hablando, Sara? ¿Qué es esto? ¿Por qué lo has estado quemando? Ella se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, las manos aún temblorosas, la mirada perdida en un punto lejano. Suspiró profundamente, como si estuviera a punto de soltar una carga que había llevado en secreto durante años. No te lo he contado, porque no quería que te asustaras, confesó, y sus ojos se encontraron con los míos por primera vez, llenos de lágrimas. Esas cartas no llegan desde hace 5 años. Llegaron antes. Justo después de que nos mudáramos aquí. El tiempo se detuvo. Mi mente intentaba procesar sus palabras. ¿Antes de que nos casáramos? Llegaron a la casa que ahora compartíamos, pero cuando solo era mía. Sara asintió, respondiendo a mi pregunta tácita. Llegaban a tu nombre, pero yo era la que las veía. Las leía, pero eran de una vida que no reconocía. Eran de tu infancia, pero con cosas diferentes. Cosas que nunca sucedieron. Cosas que, a veces, parecían estar a punto de suceder. Mi corazón se apretó. La sensación de irrealidad me invadió. ¿Y por qué las quemabas? Por miedo, admitió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Tenía la esperanza de que si las destruía, el futuro que describían no se manifestaría. Es una superstición estúpida, lo sé, pero al principio funcionaba. Las quemaba, y la vida continuaba con normalidad. Los sucesos que describían no se hacían realidad. ¿Y ahora? Pregunté, la voz apenas audible. El pozo. La losa. La discusión con mi padre. Todo lo que describe esta página, sucedió. ¿Por qué ahora? Sara se encogió de hombros, desesperada. No lo sé. Es la primera que ha llegado desde que nos mudamos, desde que nos casamos. Desde que tú te involucraste en la casa. La pieza del rompecabezas más aterradora encajó en su lugar. No eran cartas para mí. Eran advertencias para Sara. Eran páginas de un diario que describían eventos de mi infancia y adolescencia, pero que no eran míos. Y ahora, uno de esos eventos, el pozo, había ocurrido exactamente como lo describía la carta. Pero había un detalle más, algo que me hizo retroceder mentalmente. Espera un momento, dije, sintiendo el pánico en la garganta. Si la página habla de un pozo, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué fue lo que describiste que estaba a punto de pasar? Sara se limpió las lágrimas, su rostro ahora una máscara de horror. Las primeras cartas hablaban de una fractura de brazo, un perro llamado Max y un amigo imaginario llamado Samuel. Lo de la fractura nunca pasó. Pero sí recuerdo que una vez, cuando estabas en el jardín con una pala, mencionaste a un perro con manchas que creías haber visto al otro lado de la valla. Y sobre Samuel, Sara miró hacia el pasillo que llevaba al dormitorio. Yo no tengo un amigo imaginario. Pero tú a veces hablas de Samuel cuando estás dormido. Me dices que me tenga cuidado con las alturas. Que no me acerque demasiado a los balcones. La realidad se me cayó encima como una losa de cemento. La vida de mi infancia que yo creía conocer estaba empezando a desdibujarse. La vida que yo creía que era un recuerdo feliz, era en realidad un sueño que se estaba desvaneciendo. La vida que describía esa página, con un pozo, un perro y un amigo imaginario, estaba empezando a manifestarse. Y mi esposa, sin decirme nada, había estado tratando de protegerme de una amenaza que ni siquiera yo entendía. La carta en la mano de Sara se sentía ahora como un peso inmenso. No era una página de mi pasado. Era el preludio de un futuro que estaba siendo escrito, letra a letra, por una fuerza desconocida. Las palabras de Sara cayeron sobre mí como un golpe físico. La realidad de que mi esposa había estado viviendo con este secreto, quemando páginas de un diario que no era mío pero que contenía fragmentos de un futuro aterrador, era casi demasiado para asimilar. La ira y el miedo lucharon por el control. ¿Cómo pudo haberme ocultado algo así? ¿Durante 5 años? ¿Por qué? Le espeté, mi voz subiendo de volumen. ¿Por qué no me dijiste nada? Sara, con el rostro bañado en lágrimas, retrocedió. La vulnerabilidad en sus ojos no mitigó mi furia. Tenía miedo, exclamó, con un sollozo ahogado. Pensé que si las ignoraba, si las quemaba, desaparecerían. Y al principio lo hicieron. La fractura del brazo, el perro, nunca pasaron. Pensé que lo había evitado. ¿Y el pozo? Sara, la interrumpí, señalando la ventana que daba al patio trasero. Discutimos por eso.
Tú me lo recordaste, ¿no es así? La losa. El pozo en el jardín. ¿Sabías que esa página hablaba de eso y no me dijiste nada? Su silencio fue mi respuesta. El resentimiento creció, una amarga sensación de traición. Ella había manipulado la realidad que yo creía conocer, había alterado mis recuerdos, había sembrado el terror en nuestra casa, todo sin una palabra. No lo entiendes, continuó, desesperada. Hay más. Hay algo que no pude evitar. El perro. El perro del que hablabas dormido, apareció. El aire se me fue de los pulmones. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Hace 3 años, susurró. Un día, mientras trabajabas, una perra preñada se metió en nuestro patio. Era una perra callejera, con manchas. Estaba herida. Yo la cuidé. La llamé Max. Dio a luz a cachorros. Uno de ellos era un perro con manchas, y tú, un día, te quedaste mirándolo fijamente y dijiste, Max, me alegra que hayas venido, a punto. La revelación fue un puñal en mi corazón. Yo no recordaba nada de eso. Ningún perro. Ningún cachorro. Sara, viendo mi confusión, se levantó y se dirigió a una caja que tenía guardada en el armario. Sacó una foto. En ella, una perra callejera con manchas me miraba desde el regazo de Sara. Y a su lado, un cachorro de la misma raza, con una expresión de alegría. Mi mano estaba sobre su cabeza, una caricia que yo no recordaba. La foto era real. El perro era real. El diario de Sara, su versión de mi vida, era real. ¿Qué pasó con los perros?, pregunté, mi voz ronca de emoción. Los donamos a un refugio, respondió, su voz quebrándose. No podía soportar tenerlos cerca. No podía soportar que una de las predicciones del diario se hiciera realidad. Y por eso, cuando esta nueva carta llegó, no te dije nada. Tenía miedo de que si te involucrabas, más cosas pasarían. La discusión se extendió hasta altas horas de la noche. La confianza, la base de nuestro matrimonio, se había roto. Yo la acusaba de ocultar la verdad, de manipular mi vida, de tener un poder sobre mi realidad que no le pertenecía. Ella me suplicaba que entendiera su miedo, su deseo de protegerme, de mantener intacta nuestra vida. Pero la verdad era que nuestra vida, nuestra realidad, ya no estaba intacta. Estaba fragmentada, distorsionada, reescrita por un diario fantasmal y una esposa con un secreto aterrador. El conflicto terminó en un grito silencioso. Ella se encerró en el dormitorio de invitados, y yo me quedé en la sala, con el papel arrugado en la mano. La página del diario, la prueba de que mi vida era un engaño, estaba conmigo. Y la voz de Samuel, el amigo imaginario que me advertía de las alturas, resonaba en mi cabeza. La noche transcurrió en una agonía de silencio y recriminación. Sara dormía en el cuarto de invitados, y yo me quedé en el sofá, con la página de mi diario imaginario en la mano, un pedazo de papel amarillento que se había convertido en la prueba de mi propia locura. La furia había dado paso a un miedo helado y profundo. Mi vida no era mía. Era una narración fragmentada, una historia escrita por una mano desconocida y filtrada a través del filtro de pánico de mi esposa. La mañana llegó con una luz gris y pesada. No hubo desayuno, ni la habitual charla casual. Sara y yo nos cruzamos como dos extraños, con el peso de la noche colgando entre nosotros. Sin decir una palabra, me dirigí al patio trasero. Tenía que verlo. Tenía que enfrentarme a la verdad que esa página había invocado. El pozo estaba ahí, en el rincón más alejado del jardín, cubierto por la pesada losa de piedra que había sido motivo de la absurda discusión con mi padre. En mi memoria, el pozo era una anécdota sin importancia, una molestia estética. Ahora, a la luz de la verdad, se sentía como un abismo, un portal a una realidad que no era la mía. La losa de piedra se veía más desgastada de lo que la recordaba, como si el tiempo no solo hubiera pasado sobre ella, sino que la hubiera erosionado con una intención. Me agaché, pasé mi mano sobre la fría y húmeda superficie de la losa. No había nada especial en ella, solo piedra y musgo. Pero la voz de mi infancia, la voz que me había advertido de un peligro que aún no se manifestaba, resonaba en mi cabeza. Samuel dice que el pozo se va a abrir, y que si no tenemos cuidado, algo caerá dentro. El nombre de Samuel, el amigo imaginario que nunca tuve, pero del que mi esposa me había dicho que hablaba dormido, me hizo sentir un escalofrío que me recorrió el cuerpo. ¿Quién era Samuel? ¿Una invención de un yo que nunca existió, o algo más oscuro, un testigo de una realidad que estaba a punto de colapsar sobre la mía? Mientras estaba en el jardín, con la mente dando vueltas, mi teléfono sonó. Era mi padre. Hijo,
¿Todo bien?, preguntó, su voz sonaba preocupada. ¿Qué pasa, papá?, le respondí, mi voz sonaba forzada. No sé, dijo, solo, tuve un sueño raro anoche. Soñé con el pozo en tu jardín. Que te caías adentro. Me desperté gritando tu nombre. El aire se me fue de los pulmones. El miedo que había sentido en el jardín se convirtió en un terror absoluto. Mi padre, que no tenía conocimiento de las cartas, del diario, de Samuel, había soñado con un evento que esa página había predicho. La realidad no solo se estaba manifestando, sino que estaba afectando a las personas a mi alrededor. Mi realidad se estaba desmoronando, y no era solo un asunto mío. Colgué el teléfono, mi mente en un caos. Me dirigí a la casa, donde encontré a Sara sentada en la mesa de la cocina, con el rostro hundido en sus manos. Mi padre, le dije, mi voz apenas un susurro. Soñó con el pozo. Conmigo cayendo. Sara levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas renovadas y una expresión de horror. No, no, susurró, la palabra ahogada en un sollozo. No puede ser. Su negación no era hacia mí, sino hacia el universo. La carta, la que leíste, esa página hablaba del pozo. La discusión con tu padre. Todo. ¿Y si los eventos están empezando a suceder, y si lo que sigue es? Su voz se apagó, pero no hizo falta que terminara la frase. Ambos sabíamos lo que venía después. Mi padre había soñado conmigo cayendo en el pozo. Y la página del diario, el de una vida que no era la mía, decía que algo se caería dentro si no teníamos cuidado. El miedo de Sara ya no era una superstición estúpida, era un hecho. El diario no predecía el futuro, lo estaba escribiendo. Y ahora, yo formaba parte de esa narrativa aterradora. El pozo en mi jardín, antes una molestia estética, ahora era una amenaza real, un recordatorio de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El pánico se apoderó de mí, un terror frío que se extendió desde lo más profundo de mi ser hasta las puntas de mis dedos. La llamada de mi padre, el sueño que había tenido sobre el pozo, era una prueba irrefutable. Las cartas no solo describían una realidad alternativa, sino que ahora esa realidad estaba cruzando la barrera hacia la nuestra, manifestándose de manera tangible. La voz de Samuel, el amigo imaginario de una vida que no era mía, resonaba en mi mente con un eco ominoso. La discusión que siguió con Sara fue diferente. Ya no había espacio para la ira o la recriminación. Solo había miedo. Nos sentamos en la cocina, con la página amarillenta del diario extendida entre nosotros como un artefacto antiguo y peligroso. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, pero el ambiente era oscuro, pesado. Le conté a Sara el sueño de mi padre, y ella, con los ojos llenos de lágrimas, me relató lo que el diario había predicho para la vida que no era la mía. El pozo es solo el comienzo, susurró, su voz casi inaudible. La página que leíste cuando nos mudamos hablaba de la fractura del brazo en un accidente de bicicleta, pero también de un perro llamado Max que te seguía a todas partes. Yo lo vi, el perro, pero no pude dejar que te encariñaras con él. Tuve que alejarlo. Después de eso, las cartas dejaron de llegar. Pensé que había detenido el ciclo. Pero esta es diferente. Esta vino después de que te mudaste, después de que tú te involucraste en la casa. No pude quemarla, no pude detener el ciclo. La confesión de Sara me hizo sentir un peso inmenso. Ella no había sido la villana de la historia, sino una víctima, atrapada en un juego macabro que yo ni siquiera conocía. Ella había intentado protegerme de una amenaza que ni siquiera yo entendía. Pero ahora, con el ciclo roto, con la carta abierta, con mi padre soñando con el pozo, no teníamos idea de lo que nos esperaba. Decidimos que lo primero era lo primero, teníamos que deshacernos del pozo. No podíamos permitir que el sueño de mi padre, la premonición de una vida que no era la mía, se hiciera realidad. Salimos al patio trasero, y con una mezcla de terror y determinación, empezamos a mover la pesada losa de piedra que lo cubría. Era una tarea ardua, el peso de la losa se sentía como el de un coche, pero la adrenalina del miedo nos dio la fuerza necesaria. Después de unos minutos de lucha, logramos moverla lo suficiente para echar un vistazo. El pozo era más profundo de lo que recordaba, una oscuridad húmeda y helada que parecía extenderse hasta el centro de la tierra. Hay que sellarlo, dije, mi voz ronca. Con cemento. Que no se pueda volver a abrir. Nunca. Sara asintió con la cabeza, su rostro una máscara de determinación. Sabíamos que, con un solo movimiento, estábamos desafiando a la fuerza que estaba reescribiendo nuestra realidad. La fuerza que estaba usando un diario de la infancia para convertir nuestra vida en una pesadilla. Pero antes de que pudiéramos hacer algo más, mi teléfono sonó de nuevo. Era mi madre, y su voz estaba llena de una extraña histeria.
Hijo, el abuelo, dijo, su voz quebrándose. Se cayó. En las escaleras. Se rompió un brazo. El aire se me fue de los pulmones. La fractura del brazo, el primer evento del diario que Sara había evitado con su ritual de quema. Había sucedido. No me había pasado a mí, pero le había pasado a mi abuelo, un hombre mayor y frágil. La realidad se estaba doblando sobre sí misma, buscando una forma de manifestarse, de cumplirse. El miedo se convirtió en un terror absoluto. Las cartas no solo describían una vida que no era mía, sino que también la estaban manifestando. Y ahora que yo estaba involucrado, que había abierto la carta, el ciclo se había acelerado. El perro Max, la fractura del brazo, el pozo, todo estaba a punto de suceder, de una forma u otra. Y la voz de Samuel, que me advertía de las alturas, me decía que algo más estaba por venir. Que las cartas eran solo el principio. Y que el verdadero horror estaba a punto de desatarse. El terror nos consumió. La llamada de mi madre, anunciando la caída de mi abuelo y su brazo roto, fue el punto de quiebre. No había duda, las cartas no eran solo una advertencia, sino un guión que una fuerza desconocida estaba obligando a cumplir. Las predicciones del diario, las de una vida que no era la mía, se manifestaban ahora en mi realidad, doblando las leyes de la causalidad para encontrar su lugar. La fractura del brazo, que Sara había evitado en mi infancia con su ritual, había encontrado una víctima diferente en mi familia. Con una desesperación que bordeaba la locura, nos dirigimos al patio trasero. La losa del pozo, que habíamos logrado mover, se sentía como una tapa sobre un barril de pólvora. Teníamos que sellarlo de una vez por todas. Con las manos temblorosas, vertimos un saco de cemento defraguado rápido sobre la abertura, tapándola, borrándola, intentando negar su existencia. Mis brazos me dolían de la tensión, mis manos estaban cubiertas de cemento, pero cada pala de mezcla que echaba se sentía como un acto de resistencia, un golpe contra un destino que no quería aceptar. Una vez que el pozo estuvo sellado, nos sentamos en el patio, agotados, exhaustos. El silencio entre nosotros era un eco de todo lo que habíamos vivido. La traición, el miedo, la revelación, todo se había resuelto en un acto desesperado de autodestrucción. Había borrado una parte de mi pasado, una parte de mi casa, en un intento de salvar mi futuro. Sara y yo nos miramos, con los ojos llenos de lágrimas y una comprensión silenciosa. Habíamos pasado por una guerra, y por primera vez en semanas, sentí que estábamos del mismo lado. Pero el horror no había terminado. La carta, esa página amarillenta que Sara había recuperado de entre los escombros de nuestro ritual fallido, seguía en la mesa de la cocina. La leí una última vez. La voz de Samuel, el amigo imaginario que me advertía de las alturas, me resonó en la cabeza. Y una última línea, una que no había notado antes, me hizo sentir un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Mi padre no me cree, y cuando lo haga, ya será demasiado tarde. Lo que está en el pozo, vendrá a buscarte. El pánico se apoderó de mí, y mi mente, que ya estaba al límite, finalmente cedió. Samuel, susurré, mi voz rota. Samuel, el amigo imaginario de mi vida que no era mía. Samuel era yo. Yo era el niño en el diario, el que escribía. Y la voz que me advertía de las alturas no era de él, era de mi padre. Él estaba tratando de advertirme de un peligro que venía del pozo, de una fuerza oscura que se alimentaba de mi miedo. Y ahora, con el pozo sellado, he desatado algo que no debería haber sido tocado. Lo que estaba en el pozo, me está buscando. Sara me miró, con el rostro blanco de terror. Pero la verdad ya no era una fantasía, era una realidad. Mis recuerdos, los de una vida feliz y sin incidentes, eran falsos. El diario era real, y su autor, el verdadero autor de mi vida, era el pozo. Y ahora, con mi padre soñando con mi caída, con el pozo sellado, y con el eco de una voz que no era la mía, solo me quedaba esperar. Esperar a que la oscuridad de la que Samuel me había advertido, la que mi padre había intentado sellar con un pozo en su patio, viniera a buscarme.